Bienvenidos, pensadlo un momento. Cada vez que hacemos una compra online, entramos en una red social o realizamos una simple transferencia bancaria, estamos interactuando con una de las invenciones más cruciales del siglo XX, la base de datos relacional. Es, literalmente, la arquitectura invisible de nuestro mundo digital, la heroína silenciosa que lo mantiene todo en orden. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo se organiza toda esa cantidad ingente de información? La respuesta está en todas partes y al mismo tiempo es prácticamente invisible. Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época que era, un auténtico caos digital. Antes de los años 70, los datos eran un verdadero laberinto. Estaban guardados en sistemas donde la información estaba, por así decirlo, atada físicamente al hardware. Cada dato era como un libro en una biblioteca infinita. Pero para encontrarlo, tenías que saber exactamente en qué pasillo, en qué estantería y en qué posición física se encontraba. Cambiar cualquier cosa era una pesadilla carísima y a menudo obligaba a reescribir programas enteros desde cero. Una locura. Y entonces, en medio de todo ese desorden, una simple idea matemática trajo la calma. Vamos a ver cómo se consiguió poner orden en este caos. El año clave es 1970. Un investigador de IBM, llamado Edgar F. Codd, que además era matemático, publicó un artículo que lo cambió absolutamente todo. Codd propuso una forma radicalmente nueva de pensar sobre los datos. Su arma secreta, la teoría de conjuntos de las matemáticas. Su idea fue la semilla de la que brotaron proyectos como SystemR de IBM y, finalmente, productos comerciales que dominaron el mercado como DB2. Y aquí está la idea central, el verdadero núcleo de la revolución. Codd dijo, la clave es separar la representación lógica de los datos de su almacenamiento físico. Dicho de otro modo, a partir de ahora nos da igual dónde está guardado un dato en un disco duro. Lo que importa es qué significa y cómo se relaciona con otros datos. Fue un cambio de paradigma total. Esta separación nos lleva directos al corazón del modelo relacional, un concepto que es tan simple como potente. Y es ni más ni menos que la revolución de las tablas. El modelo relacional organiza los datos en tablas, que Codd, en su jerga matemática, llamó relaciones. Para entenderlo, pensemos en algo tan común como una hoja de cálculo. Tenemos filas, que son los registros únicos, por ejemplo, un cliente, y tenemos columnas, que son sus atributos, su nombre, su dirección, etc. De repente, aquel laberinto de punteros físicos se transformó en un conjunto de tablas limpias, lógicas y sobre todo interconectadas. Y aquí es donde reside la verdadera magia, en cómo se conectan estas tablas. Cada tabla tiene una clave primaria, que es como el DNI de cada fila, un identificador único e irrepetible. Y luego, para conectar unas tablas con otras, se usa una clave foránea. Por ejemplo, en la tabla de pedidos no guardamos todos los datos del cliente una y otra vez. No, simplemente usamos su ID de cliente como clave foránea. Y así enlazamos con la tabla de clientes. Esto es general porque elimina la redundancia. Si un cliente cambia de dirección, se actualiza en un solo sitio y listo. Es válido para todos sus pedidos. Claro, para que este modelo tan elegante se convirtiera en el estándar de la industria, necesitaba unos cimientos sólidos, unos pilares que garantizaran la confianza y el orden por encima de todo. El primer pilar es la organización. ¿Cómo nos aseguramos de que las tablas estén bien diseñadas, sin datos duplicados y sin que se generen problemas raros al actualizarlas? Pues la respuesta es un proceso sistemático que tiene un nombre: normalización. La normalización es como seguir una receta, paso a paso, a través de lo que se llaman formas normales. Las tres más comunes son estas. Primero, la primera forma normal. Cada celda, un solo valor. Nada de listas ni cosas raras. Simple. Segundo, la segunda forma normal. Se asegura de que toda la información de la fila dependa de la clave primaria completo, no solo de una parte. Y tercero, la tercera forma normal, que elimina dependencias indirectas. Por ejemplo, si tenemos un empleado, el nombre de su departamento no debería estar en la tabla de empleados, sino en su propia tabla de departamentos. Es el proceso que transforma el desorden en un sistema de tablas limpias y súper eficientes. Bien, ya tenemos organización. El segundo pilar es la fiabilidad. Si los datos son el activo más valioso, cada operación, cada transacción que hacemos con ellos, tiene que ser 100% segura. ¿Cómo se consigue esa garantía de confianza absoluta? Pues la respuesta es un conjunto de 4 propiedades sagradas, conocidas por un acrónimo que es ley en este mundo: ACID atómico. Viene de atomicidad, consistencia, aislamiento, isolation en inglés, y durabilidad. Estas son las reglas que convierten una simple base de datos en una auténtica caja fuerte. El ejemplo clásico es una transferencia bancaria.
La atomicidad asegura que o la operación se completa del todo, el dinero sale de una cuenta y llega a la otra, o no se hace nada, el dinero no puede desaparecer en el limbo. La consistencia garantiza que las reglas del sistema se cumplen, el balance total de las cuentas siempre tiene que ser correcto. El aislamiento o isolation impide que dos transacciones se pisen la una a la otra, nadie ve una operación a medias, y la durabilidad asegura que una vez que el sistema dice OK, transferencia hecha, eso es permanente, aunque se vaya la luz en el centro de datos. Pero claro, el mundo siguió girando. Llegó Internet, el Big Data, y con ellos nuevos desafíos a una escala nunca vista. Y el modelo ACID, tan estricto y perfecto, no siempre era la mejor opción para la escala masiva de la web. Así que surgió un nuevo ecosistema y una filosofía diferente. Y ese es el modelo base. Sus siglas significan básicamente disponible, estado flexible y consistencia eventual. Es, en muchos sentidos, la antítesis de ACID. Aquí, la prioridad número 1 es que el sistema esté siempre disponible, que nunca se caiga, incluso si eso significa que los datos no sean consistentes al instante en todas las partes del sistema. Aquí se ve el contraste perfectamente. ACID prioriza la consistencia. Es ideal para la banca o sistemas de gestión empresarial, donde un error en los datos es catastrófico. Suelen tener esquemas rígidos y escalan verticalmente, o sea, haciendo más potente un único servidor. Base, por otro lado, prioriza la disponibilidad. Es perfecto para redes sociales o el Internet de las cosas, donde es más importante que el servicio nunca falle a que un like tarde un segundo en propagarse. Sus esquemas son flexibles y escalan horizontalmente, añadiendo más servidores al sistema. Y dentro de este mundo relacional, por supuesto, tenemos a los grandes titanes. Postgres es considerado el estándar de código abierto más avanzado y versátil. Oracle Database es el gigante empresarial, el peso pesado para misiones críticas. MySQL es el infatigable caballo de batalla del desarrollo web, popularísimo. Y MSQL Server es la gran apuesta de Microsoft, súper potente dentro de su ecosistema, cada uno con su propia personalidad y sus puntos fuertes. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Estamos en una batalla a muerte entre estos dos modelos, ACID contra base? Bueno, pues la realidad, como casi siempre, es mucho más interesante. El futuro es híbrido. Lo que estamos viendo es una especie de gran convergencia. Las fronteras se están borrando. Las bases de datos relacionales de toda la vida están adoptando características típicas de NoSQL, como manejar datos JSON o hacer búsquedas vectoriales. Y al revés, las bases de datos NoSQL están añadiendo transacciones ACID para ser más fiables. Incluso están apareciendo sistemas NewSQL, como Google Spanner, que prometen lo mejor de los dos mundos, escala masiva y consistencia total. Y la evolución más reciente es simplemente fascinante. La base de datos está dejando de ser un simple almacén. Se está convirtiendo en el centro de control, casi en el cerebro, de la inteligencia artificial en las empresas. Tecnologías como la búsqueda vectorial, que es clave para los modelos de lenguaje, se están integrando directamente en el motor de la base de datos. Se está uniendo el mundo de los datos estructurados con el de la IA generativa. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. ¿Estamos ante un futuro donde la base de datos relacional se vuelve obsoleta, superada por nuevos modelos? ¿O por el contrario, estamos en un mundo donde, al integrar todas estas nuevas capacidades, se vuelve más inteligente y más central de lo que ha sido nunca? La respuesta, de momento, se está escribiendo ahora mismo.